estas diversas semanas 6 pecados de ellos. El pecado de apagar al Espíritu Santo, el pecado de resistir al Espíritu Santo, el pecado de afrentar al Espíritu Santo, el pecado de contristar al Espíritu Santo. Por la mañana hemos visto el pecado de mentir al Espíritu Santo. Y en esta noche veremos el 6º pecado, que es el pecado imperdonable. Y como su mención misma lo describe, no tiene perdón. Los 5 pecados anteriores sí podemos acceder al perdón, pero este último no. Y como que nos asusta, nos atemoriza. Pero es necesario que por medio de la Escritura podamos saber de qué se trata este pecado para no incurrir en él. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 12. Versículo 22 al 32. Mateo 12, 22 al 32. Hoy voy a predicar con esta agüita amarilla, así me voy a animar a predicar todos los 3 turnos. Gracias. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 12, 22 al 32. Hay un enunciado antes de estos versículos, dice la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Miren, hasta las legiones demoníacas están unidas. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Wow. Con esto ya tenemos ganas de pasar adelante y orar. Por lo que causa esto, por la conmoción que causa esto. Pero bien, desarrollaremos entonces el pecado imperdonable. Y aquí habla acerca de la blasfemia. La palabra blasfemia proviene del griego blasfemeo, que significa hablar mal de alguien. Cuando usted está hablando mal de alguien, usted está blasfemando. Otro sinónimo de blasfemeo es denigrar, difamar o tener una actitud despectiva. Cuando hay ese tipo de cosas, entonces está blasfemando.
Ahora, cuando vimos el tema de afrentar al Espíritu, vimos ahí que si pecáremos voluntariamente, hebreos, pisoteamos al Hijo de Dios y la obra que hizo y la sangre de Cristo. Y eso también era denigrar, afrentar es denigrar, vejar. Pero aún con todo eso, dice la Biblia, que hay perdón para aquella persona que levante el nombre de Jesucristo para ofenderlo. Pero el mismo Jesús dijo que al Hijo del Hombre toda blasfemia le puede ser perdonado todo hombre que pueda blasfemar contra Jesucristo le puede ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Este asunto, hermanos, es muy susceptible a interpretaciones y a opiniones apresuradas, especialmente por aquellos que por desconocimiento o ignorancia atribuyen a alguien de haber cometido el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos cristianos han sufrido remordimiento, frustración, tortura, porque vamos a decir esto, si yo digo a tal persona, hermano, usted ha cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, pues ya qué más queda, mejor se va al mundo, porque así siguiese una vida cristiana ya no tiene perdón. Pero veamos en qué consiste este pecado. Por eso debe ser muy delicado, o es muy delicado este asunto, por eso susceptible a diversas interpretaciones. Algunos es por ello que han sufrido remordimiento, frustración, tortura interior y hasta trauma emocional. Porque o bien se autoculpan de este pecado o alguien de manera irresponsable les dijo que había cometido el pecado imperdonable y pues ya no hay más solución para este tipo de pecado. Por eso en este mensaje, hermanos, procuraremos despejar todas las dudas y aclarar toda interpretación incorrecta sobre este particular. En primer lugar, ¿qué es la blasfemia? Hablemos del Antiguo Testamento. Siempre la base del Nuevo es el Antiguo. En el Antiguo Testamento designa como blasfemia toda expresión y acción, solo blasfemia, que podemos hacerlo de persona a persona, podemos blasfemar hasta del alcalde, de la presidente, de cualquier persona. En el Antiguo Testamento designa como blasfemia toda expresión o acción injuriosa e irreverente contra Dios o usar sus representantes. Además de ello, es maldecir o vituperar, sea el nombre o la misma persona divina. Ejemplo, veamos, Levítico 24, 11 al 16. Ahí encontramos un caso particular de un extranjero que no conocía la ley, pero finalmente lo hizo y tuvo que pagar fuerte. Levítico 24, versículo 11. Y el hijo de la mujer israelita, y como título tiene allí, castigo del blasfemo. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por la palabra de Jehová. Es decir, no se tomó una decisión hasta que Dios hablase. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre
que muera. Así era en el Antiguo Testamento, cuando alguien blasfemaba el nombre de Dios. Los hijos, otro caso, Elí. Los hijos del sacerdote Elí blasfemaron contra Dios y como consecuencia de su conducta grosera e irreverente con las cosas santas, el Señor los castigó. Veamos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 13 y 14. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, el papá les dejó que se jugasen con el Señor, por decir, y que no les dijese nada. Es como si mis hijos, no sé, cogieran el altar aquí, jugaran así, estuvieran, y yo, ya déjalo, son los hijos del pastor, ya déjalo, hermano, déjalo, mis hijitos no saben todavía lo que están haciendo. No, hay que corregirlos y hay que encaminarlos desde temprana edad y enseñarles cuáles son las cosas sagradas, santas, en las cuales no se debe tocar. En otras iglesias no se permite que los niños ni siquiera caminen. Pero bueno, nosotros por el ambiente algún día ya tendremos nuestro lugar donde los niños tengan mayor privacidad y todo para honrar al Señor. Entonces dice el versículo 13, sus hijos han blasfemado, se refiere a los hijos de Elí, han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Es decir, fue un padre que encubrió lo que sus hijos hacían. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Bien, castigo para los hijos de Elí que blasfemaron. La blasfemia es castigada con la muerte. Ya acabamos de ver el caso de esta persona, este varón que blasfemó contra Dios y le costó la muerte. Por lo general fue o es la lapidación. En el Antiguo Testamento fue la lapidación. Sí, en este caso, como en el caso de Esteban, pero ojo, a Esteban lo apedrearon por falsa o por una injusticia, porque pusieron testigos falsos diciendo, ha blasfemado contra Dios. Lo mismo hicieron con Jesús. Entonces, la blasfemia se pagaba con la muerte. Bueno, en el caso de Esteban fue acusado injustamente del pecado de blasfemia. Conocemos la historia ya en Hechos capítulo 6, 13 y 14. Entonces estamos ya entrando al Nuevo Testamento con respecto a que es la blasfemia. Entonces en el Nuevo Testamento se le concibe la blasfemia con la misma gravedad que en el Antiguo Testamento. Este extranjero que blasfemó fue apedreado. Cuando ya estuvo Jesús y le levantaron injustamente calumnia a Esteban, fue castigado por la blasfemia, aunque él no cometió blasfemia, ojo. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo se pagaba con lo mismo. Era la misma gravedad de pecado. A lo mejor la más grave acusación contra Cristo fue la blasfemia. Veamos lo que dice Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículos 2 y 3. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre su cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas dentro de sí
decían dentro de sí, este blasfema. ¿Mm? Bien, entonces Jesús ya iba escuchando eso, porque para los judíos, los escribas o los doctores de la ley, creían que nadie podía perdonar pecados, solo Dios. Y como no reconocían a Jesús como Dios, por eso creían que él estaba practicando blasfemia. Marcos 2, del 5 al 9, dice lo siguiente, o del 5 al 7, Marcos capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. 7. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego que Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Hasta allí. O la blasfemia. Entonces la blasfemia se pagaba con la muerte, la lapidación. Bien. En segundo lugar, entonces ya sabemos lo que es blasfemia, ya sabemos en qué consistía y cuál era el pago, tanto en el antiguo como en el nuevo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es la blasfemia entonces contra el Espíritu Santo? La ocasión que le indujo a Jesús a hablar de este tema fue la liberación de un endemoniado ciego y mudo, de tal manera que el ciego y mudo veía. Versículo 22, volvemos al texto inicial de Mateo 12, 22. Mateo 12, 22. Fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó. Y ahí se desprendió esto, hermano. Bien. Los fariseos al oírlo dijeron, este echa fuera los demonios por Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Entonces Jesús dijo en respuesta que él echaba fuera los demonios por el Espíritu de Dios, como señal del que el reino de Dios había llegado a ellos. Eso está en el versículo 24 y 28. Pero si yo por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, hermanos, al atribuir la gente, al atribuir que la sanidad de ese cojo, de ese ciego, ese mudo, al atribuirle a Belcebú la liberación de este endemoniado, insultaban al Espíritu Santo como si fuera el espíritu de Belcebú, que es el espíritu inmundo, falso y mentiroso. Es decir, el atribuirle la sanidad de esta persona, de este endemoniado, a Belcebú, se le estaba colocando al mismo nivel y atribuyéndole o restándole importancia al Espíritu Santo, y que no era el Espíritu Santo quien lo había sanado, sino había sido el espíritu de Belcebú, que era el príncipe de los demonios. Ahora, ¿cómo entonces en nuestro contexto podríamos cometer ese tipo de pecado? Ejemplo, imaginemos que uno de mis hijos se enferma
y que el Señor lo sana. Bueno, es una enfermedad terminal que finalmente el Señor lo sana. Entonces dice, el Señor lo sanó al hijo del pastor. Gracias a Dios, glorificamos a Dios, etcétera, entre otras cosas más. Y después de un tiempo, años a lo mejor, yo quito o resto que esa sanidad, para eso he tenido que yo pues ya volverme al mundo, estar en condiciones deplorables delante de Dios, y yo atribuir esa sanidad en el año 2024, imaginemos que haya pasado muchos años, atribuirle esa sanidad de mi hijo a un brujo, que fue un brujo el que sanó a mi hijo, sabiendo yo y la iglesia siendo testigo que fue el poder de Dios. Pero yo después de volverme renuente, después de volverme ya, obviamente, practicar pecado, etcétera, entre otras cosas, rebelde, digo, no, mi hijo fue sanado por el maestro tal, con el chamán tal. Entonces yo le estoy atribuyendo ahí la sanidad, no por el Espíritu Santo, lo niego, denigro y se la atribuyo a un brujo, a un chamán, a un espiritista, mejor dicho, a un demonio. Cuando eso pase, tomándose este ejemplo, yo ya no tendría perdón de Dios, ni aquí ni en el cielo. ¿Estamos hasta allí, hermanos? ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiso decir Jesús. Y eso es lo que la gente estaba tratando de decir. Este demonio ha salido no por la obra de Jesús, sino por la obra de Belcebú. Al atribuir eso, ahora, aquí hay una cosa. En el caso que les he puesto, yo soy el que me aparto y le atribuyo eso a otra persona, al demonio. Pero otra cosa es que en el entorno, digamos que el Señor sanó a mi hijo, el Señor en su presencia en uno de nuestros cultos, y alguien por ahí con un espíritu engañoso diga, no, no fue sanado por el Señor. Lo sanó, no sé, Satanás. De una u otra forma lo ha sanado Satanás. Entonces esa persona también está atentando contra el Espíritu Santo. La obra, en otras palabras, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo hecha en una persona, si se le atribuye a Satanás, esa persona estaría cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, hablemos de los testigos de Jehová, esta secta que no cree en el Espíritu Santo. Jamás va a atribuirle que esa sanidad la va a hacer el Espíritu Santo, porque no creen en eso. Creen que el Espíritu Santo solo es una fuerza y energía y un viento que llega y así como que llega se va también. Miren qué gravedad tienen estas sectas que no creen en el poder y la manifestación del Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces se le atribuyó a Belcebú la liberación de este endemoniado. Entonces cuando se le atribuyó eso, estaban insultando. Bajo ese contexto, Jesús es donde dice esto. Todo pecado le será perdonado a los hombres, toda blasfemia le será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El que hable uno mal contra Jesús, contra Dios, le puede ser perdonado, pero la blasfemia no será perdonado ni en este siglo, dice, ni en el venidero. En ese sentido, cualquier persona, escuche bien, atentos, cualquier persona que tan ligera e irresponsablemente atribuye a Satanás las obras de santidad y liberación de Jesús, injuria y blasfema
contra el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona que haya venido a los pies del Señor, casi loco, qué sé yo, con problemas de salud, y que se haya sanado aquí, y él viene a los pies del Señor, y después por algunas circunstancias, él vuelve al mundo, peca voluntariamente, pisotea el nombre de Cristo, y esta persona más adelante empieza a hablar que no fue Dios quien lo sanó, que no fue el Espíritu Santo quien lo sanó. Ahora, a veces no se necesita decir, no fue el Espíritu Santo quien me sanó, sino que un espíritu tuvo que sanarlo. Cuando uno sana a alguien, o lo sana por el Espíritu de Dios o por el Espíritu de Satanás. El que nos da poder para sanar y autoridad es Dios por medio del Espíritu Santo. O es Dios o es Satanás, porque Satanás tiene poder. Por eso es que los brujos pueden sanar también. Entonces va un brujo y se sana. Aparentemente se sana, pero ahí tiene que regresar en un año por esa misma enfermedad que aparentemente se sana. Lo que hace Satanás es tenerte ahí hasta ya finalmente tenerte en sus lazos y ya no soltarte nunca más. Entonces tengamos cuidado cuando irresponsablemente podamos atribuir eso o escuchemos a alguien que atribuya esa sanidad hecha por el Espíritu Santo y después atribuírsela a Satanás. Entonces Jesús afirma que el único pecado que no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero es la injuria o el insulto al Espíritu Santo al compararlo con el espíritu inmundo de Satanás. Entonces, si comparamos y lo llevamos al mismo nivel, el Espíritu Santo con el espíritu de Satanás, entonces no habrá perdón. No habrá perdón. Y eso saben los chamanes, los brujos, y los que saben, entonces ellos tendrán su recompensa. Pero los que no saben, porque hay brujos, hay casos que brujos han sido regenerados. Pero uno sabiendo y le atribuye esta obra del Espíritu Santo a Satanás, es insultar al Espíritu Santo. Ahora, notemos que de los 6 pecados contra el Espíritu Santo, en los 5 casi se le insulta al Espíritu Santo. Mire, al igual que se le insulta, se le veja, se le denigra, se le humilla cuando contristamos, cuando afrentamos, cuando le resistimos, cuando mentimos, le insultamos al Espíritu Santo. Pero ¿por qué este pecado tiene mayor peso? Porque se lo estás atribuyendo y le estás poniendo al mismo nivel que el espíritu de Satanás. Allí está el meollo de esto. Y allí está en lo que estamos dispuestos a acarrear un tipo de maldición eterna si caemos en esto. Por eso cuidémonos mucho cuando hablemos del Espíritu Santo, porque puede que se nos escape algo por ahí, consciente o inconscientemente, tengamos mucho temor. Ahora, ¿quiénes cometen este tipo de pecado? Les ponía un ejemplo. Se sanó mi hijo, le atribuí en primera instancia al Espíritu de Dios, pero después me aparté. Después, o al menos me desvié del camino del Señor. Y yo le atribuyo a Satanás o a sus demonios esa sanidad. Ahí estoy cometiendo blasfemia. Pero ¿quiénes la cometen? Escuche bien. Primero, los religiosos incrédulos que tienen apariencia de piedad, pero por dentro son lobos rapaces, como los fariseos y los escribas, que conocían mucho la Torá, tenían mucho conocimiento,
pero sus vidas eran contrarias a lo que ellos enseñaban. Y estamos en esos tiempos, hermanos. Estamos en ese tiempo en que la sana doctrina ha sido o es tergiversada. Estamos en ese tiempo en que la gente tendrá comezón de oír lo que quiere. Entonces, lo que quiere oír la gente es declaración, decreto de prosperidad, de riqueza material, entre otras cosas más. Es lo que quiere la gente. Pero el modelo bíblico no es ese. El modelo bíblico es: busca el primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Haz tesoros en el cielo, porque allí no hay ladrón que mina ni hurte. En el cielo. Eso le decía a los hermanos por la mañana. Eso no ha sido el lenguaje o la enseñanza en estos 10 años. No hemos enseñado eso. Hemos enseñado que primero es la riqueza espiritual y después era la riqueza, venía como consecuencia de. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas serán añadidas. Y si el Señor no llegase a bendecirnos de una manera tan grande y moriríamos en medio, entre comillas, de pobreza material, pero de riqueza espiritual, gloria a Dios. Porque en la Biblia no va a encontrar a alguien, mire, usted revise toda la Biblia y no va a encontrar a alguien que haya muerto, un hombre de Dios o una mujer de Dios que haya muerto en medio de riqueza material. Me dirá usted: Salomón no apartó su corazón por las mujeres, doblegó al final su corazón. Y es que la riqueza nos puede llevar a eso. David Wilkerson, un predicador renombrado americano, el Señor le mostró, tenía una iglesia de 500 miembros, y Él le mostró, así como Satanás tentó a Job y dijo: ¿de dónde andas? Estoy por la tierra, andando por ella, rodeándola. ¿Y no has visto a mi siervo Job? Te sirve porque tiene, pero a ver, quítale, a ver si te va a servir de mal. Y el Señor le quitó, ustedes saben, pero Job mantuvo su integridad hasta el final. Esa historia revertida al pastor Wilkerson. Satanás le dice a la iglesia: no le quites, dale más bien. Entonces todos empezaron a crecer económicamente en la iglesia. Todos empezaron a comprar sus carros, sus casas. De pronto el pastor, un Lamborghini, 0 kilómetros. Bueno, él no llegó a eso. De pronto todos empezaron a crecer materialmente. La iglesia empezó a crecer, se hizo tan bonita, y ya llegó el tiempo en que: a ver, hermanos, ¿puede hacerse cargo de este ministerio? No, yo, pastor, estoy ocupado en mis negocios. ¿Y usted puede ser ujier? No, yo que voy a ser ujier ya si yo soy empresario. ¿Usted puede ser ministro de alabanza? No, ya no tengo tiempo para eso. Y empezaron a excusarse. Y como ya tenían, se olvidaron de Dios y empezaron a salir. Se iba y se quedó con 2. Mire, a veces no es tanto si nos quitan, sino es, a veces nos dan para probar nuestro corazón. Y el pastor Wilkerson se quedó con 2 almas solamente. Pero con esas 2 empezó el gran avivamiento. Eso sucede porque Satanás también da riqueza. Así como le quitó a Job todo, él te da riqueza y te puede dar riqueza. Y el Señor dice, y entonces ahí está el Señor para calibrar y decir: no tanto, no tanto, porque conozco su corazón. Y por su corazón de repente se me va a desviar.
Entonces muchos hemos caído, muchos predicadores hemos caído en eso. Los falsos maestros hemos caído en eso, de engañar a la gente. Yo les contaba lo que vi hace no mucho tiempo, 2 semanas que tuvimos el ayuno. Cómo se manipulaba a la gente por televisión en enlace. Cómo se manipulaba los 25 minutos de oración, pero usando la palabra de Dios. Usando la palabra de Dios, ese mensaje de Abraham cuando subió a su hijo Isaac al monte y le dijo a sus criados, espérennos, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y este predicador manipulador decía, iremos, ofrendaremos y regresaremos. En un momento dice ofrendar, pero él puso ofrendar. Entonces decía, levanta el teléfono, ya te faltan 10 minutos, levanta el teléfono, porque en breve vas a sanarte de ese cáncer, en breve vas a reconstruir tu matrimonio, en breve vas a salir de las deudas. Coge ese teléfono, ahora, cógelo, iremos, ofrendaremos y regresaremos. Pero este hombre tenía esa facilidad de palabra que le había dado Dios. Claro, el Señor da los dones, a lo mejor le dio en su buen momento para que fuera de edificación, pero de ahí se tergiversó. Recuerde que los dones son irrevocables. Ahora lo usa para detractar al evangelio. Entonces yo veía eso y eso no me cambió. Ya hemos hablado en la mañana de eso, de la madurez, pero me senté a ver y dije, en ese tiempo estamos. En ese tiempo estamos, en que comercializamos todo. Esos son los lobos rapaces que tienen apariencia de piedad, pero que se han insertado para hacer daño a la iglesia. A eso dice el apóstol Pablo, evítalos. Y cuando dice evítalos, quiere decirle ponle su alto. Porque si no, se carcome a toda la iglesia. Pero estamos en esos tiempos, hermanos. Entonces, no es que no nos tome por sorpresa si alguien después le atribuye una sanidad a Satanás, una sanidad que ha sido de Dios a Satanás. Esa persona estaría cometiendo blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero ¿quiénes más cometen este pecado? Los que de manera persistente y deliberada rechazan la salvación de Cristo, que les ofrece por medio del Espíritu Santo. Efesios 6. Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, miren, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, miren, gente que gozó de dones, gozó ministerios, gozó de las maravillas de Dios. A eso se refiere, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, manifestación de poder por medio del Espíritu Santo, recibieron dones del Espíritu Santo, fueron bautizados con el Espíritu Santo, reconocieron en su momento el mover del Espíritu Santo. Y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios, es decir, disfrutaron de la palabra, hasta predicaban. Y predicaban en su momento la sana doctrina. Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y aquí viene lo triste. Versículo 6. Que dice, y recayeron. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, es decir, a vergüenza. Miren, y es que el que crea estar firme, mire que no caiga.
Los que niegan la fe, ¿quiénes más? Los que niegan la fe y deshonran el nombre de Cristo con su fingimiento y su mala conciencia. Veamos lo que dice 1 Timoteo 1, 19 y 20. Uno, 19 y 20. Dice la palabra del Señor: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual, miren, ¿qué desecharon? Desecharon la fe y la buena conciencia. Naufragaron en cuanto a la fe, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a qué, a no blasfemar. Es tremendo. Y le da nombre todavía, Himeneo y Alejandro. Y ahora, entonces, la salvación se pierde. Y Himeneo y Alejandro fueron hombres que estuvieron con el apóstol Pablo. Pablo no podría hablar de un incrédulo. Ha tenido que hablar de alguien que estuvo, que gozó de la gracia de Dios, que vio milagros, vio señales, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero dice, se apartaron de la fe, desechando la cual naufragaron, dice, en cuanto a ella. Entonces, son los que niegan y deshonran el nombre de Cristo con su fingimiento. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Gracias. Que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, encubiertamente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. Por eso tenemos que estar atentos. Atentos. Tanto el pastor como toda la iglesia, atentos. Pastor, algo está pasando por ahí, algo he escuchado que no. Muy bien, atentos, arreglamos la situación. A ver algo que están diciendo, hablando de una doctrina que no viene, y de pronto hay una madre diosa y de pronto, pastor, el espíritu sí es un viento, es una energía. ¿Y cómo así llega a ser Dios? Entonces, cuando eso pase, hay que mencionarlo, decirlo. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Vamos a llegar a ese tiempo en que el camino de la verdad será blasfemado. Ese camino puro, santo, sacro, va a ser blasfemado, denigrado, vejado, humillado, aplastado. Vamos a llegar, o estamos viviendo ese tiempo, hermano. Pero ¿quién es más? Los que a sabiendas, miren, a sabiendas y a propósito resisten al Espíritu Santo al rechazar en forma completa y final el testimonio del Espíritu Santo que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente Él nos puede salvar de la condenación eterna. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos, le decía Esteban, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, a ti también vosotros. Aquellos hermanos que no reconocen la deidad del Espíritu Santo, ahí les dije ya las sectas que no reconocen al Espíritu Santo, que no reconocen la Trinidad.
de todas esas sectas y los que a sabiendas, porque uno es la gente que está dentro, ¿no? Que está engañada. Bueno, esa gente oramos y les predicamos para que vengan, para que se arrepientan, vengan a los pies del Señor. Pero los que están de arriba, los que están en las cabezas y saben todo ese movimiento sectario, la condenación es eterna. Y vergüenza perpetua, dice el libro de Daniel. Entonces, amados, los cristianos sinceros, nacidos del agua y del Espíritu, no podemos cometer este tipo de pecado. Diga gloria a Dios. No podemos, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en vosotros. Y el Espíritu Santo jamás va a hablar contra sí. Por eso Jesús dice, el que no está conmigo no es contra mí. Y el que conmigo recoge jamás va a desparramar. El que conmigo recoge también recogerá. Y se los he dicho una y otra vez, o está Dios en un lugar o está Satanás. Pero no puede ser que de aquí para acá esté Dios y de acá para acá esté Satanás. No puede. Por la santidad de Dios. No se permite eso. Dios no permite eso. Y lo mismo pasa en el corazón. O está Dios, o ese corazón ya quedó vacío y ha sido tomado por Satanás. Pero los cristianos que hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu no podemos cometer este tipo de pecados, sino los falsos hermanos, los falsos apóstoles, los falsos obreros, los falsos cristos y los que apostataron de la verdad. Dice Judas 4, porque algunos hombres, dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Miren, los que antes habían sido destinados a este tipo, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por cuanto el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. El versículo 10 termina diciendo: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿A qué nivel estamos llegando? Y eso es lo que tiene que pasar de todas maneras en nuestro país, a menos que todavía no sea, que se resista la ley que se va a debatir en el Congreso en el mes de marzo, abril, acerca de la unión civil. Aún llevando a esos niveles, aunque dice como animales, pero ni aún los animalitos. Usted tiene los perritos y no ve a los perritos, dos perritos machos, ni dos perritos hembras. Pero el hombre llega es peor que animal. Y quieren legalizar lo que Dios es contra naturaleza, lo que para Dios es abominable, hombre con hombre,
mujer con mujer. Y estamos en esos tiempos. Así que no descuidemos nuestra salvación, que es tan grande. Preparémonos, hermanos, porque se vienen tiempos difíciles. Tiempos difíciles ahora que con este megapuerto y que China va a tomar mucha cobertura, les decía, económicamente el Perú va a crecer, pero espiritualmente va a entrar en decadencia moral y espiritual. Y así que nos toca orar mucho. Primero, para cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Y luego para que la gente siga abriendo sus ojos y venga el Evangelio. Y tercero, para cuidarnos a nosotros mismos. Porque eso le dice Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Porque el primer enemigo que tienes eres tú. El primer enemigo que tenemos somos nosotros. Y si no, ese enemigo no lo controlamos, se desbanda ese enemigo.